Bienvenidas y bienvenidos al podcast Consulta Psicológica, un espacio de salud mental y bienestar integral. La Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a través del programa de divulgación del Instituto de Servicios de Investigación Psicopedagógica ICIPS, conducido por la psicóloga Doris Melissa Parada, presentan el podcast Consulta Psicológica, un espacio de salud mental y bienestar integral, en donde junto a expertos profesionales y especialistas en la rama de la psicología, abordaremos temas de interés y de valor, explorando las complejidades de la mente y de las emociones, a través de conversaciones significativas que tocan temas que impactan en nuestro día a día. Y donde también conocerás sobre los distintos proyectos, investigaciones y servicios y actividades que la Escuela de Ciencias Psicológicas tiene para la población guatemalteca desde sus distintas carreras y ramas de la psicología. Consulta Psicológica, un espacio de salud mental y bienestar integral, aquí en Universidad 92.1 FM y en las diferentes plataformas de las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Comenzamos. Hola, soy Doris Parada. Bienvenidas y bienvenidos al podcast Consulta Psicológica, un espacio de salud mental y bienestar integral, en donde juntos exploraremos las complejidades de la mente y de las emociones a través de conversaciones significativas que tocan temas de impacto en nuestro día a día. Nuestro objetivo es poderle proporcionar a usted valiosa información y aparte herramientas que le puedan servir para su vida diaria. Así que, sin más preámbulos, empezamos. Hoy estamos muy contentos y muy honrados de la visita de un máster en psicología clínica, psicoterapeuta. Se entrenó en psicopatología y psicopatología de grupos. Ha sido psicólogo clínico y es profesor de psicología clínica por más de 27 años en 2 países. Además, es psicólogo clínico forense. Actualmente es profesor del electivo de psicología clínica y de la maestría en psicología clínica de la Escuela de Ciencias Psicológicas. Quiero dar la más cordial bienvenida al maestro Mario Colli. Gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Doris. Muy buen día a ti y a todos los que me están escuchando. Es un gusto estar aquí, ¿verdad? Un honor. Es un gusto estar aquí, ¿no? El honor es mío. Poder compartir con ustedes un poquito del conocimiento que he tenido en todo este tiempo, ¿verdad? Definitivamente vamos a enriquecer este podcast Gracias. Con sus conocimientos. Maestro Colli, ¿podría contarnos un poquito más sobre el trabajo que ha realizado aquí en la escuela y los aportes? Porque yo sé que ha hecho muchos aportes y que es importante también mencionarlo para que la audiencia que nos esté viendo y escuchando sepa de su trayectoria, por favor. Sí, muchas gracias. En la Escuela de Psicología, si me remonto a hace unos 20 años atrás, he estado enseñando psicoterapias de grupo, he estado enseñando intervención psicológica en adicciones y ya oficialmente desde el año 2013 soy profesor del electivo de psicología clínica en la mañana y en la noche. Ahí he intervenido en las clases de sistemas de psicoterapia, introducción a la psicología clínica, psicoterapia infantil, adicciones, etcétera, ¿verdad? Claro. ¿Okay? Es Pues, bastante. Acá en la escuela todo eso incluye enseñar al estudiante y entrenarlos en técnicas de psicoterapia a un nivel individual, grupal. También enseño terapia familiar y coordino en este momento la maestría de psicología clínica y psicoterapia de acá de la Escuela de Ciencias Psicológicas. Gracias, maestro. Sí, y definitivamente creo yo que las clases que usted da son súper importantes para el desarrollo del estudiante, de su egreso, para saber a qué va a la sociedad, ¿no? Es importantísimo. Maestro, quisiera empezar pidiéndole que nos cuente un caso sobre este tema tan importante que es
trastornos de estrés postraumático. De este tema vamos a estar abordando el día de hoy. Creo que es un tema muy importante de abordar y empezar con un caso. Cuéntenos, por favor. Recordar un caso emblema en todos estos años no es fácil, pero voy a intentarlo. He estado trabajando en 2 países, tengo 17 años acá en Guatemala, previamente una experiencia de 16 años en Cuba, ¿verdad? Va sumando unos 30 y algo de años en el campo de la psicología clínica y la psicoterapia. Un caso emblema que recuerdo es un caso de una chica que empezó a presentar una depresión grave a partir de que se enteró de que su mamá real no era la abuela que la había criado toda la vida, a la que ella había conocido como su mamá. Un buen día la abuela se sentó con ella y le comentó que ella no era su mamá y que su mamá era otra chica joven que llegaba con ellos, que ella conocía toda la vida como que era su prima. ¡Qué fuerte! O sea, que hay muchas razones para que se cree una persona una reacción de un estrés postraumático. Primero que nada tiene que haber un evento que sea un evento detonante, ¿verdad? O sea, y ese evento va a crear esa reacción psicológica o psicopatológica en el individuo. En este caso ella reaccionó de una manera muy triste, se vino al piso totalmente, empezó a caer en una depresión donde perdía el sentido de la realidad, ¿verdad? Entonces, en este estado llegó con mi persona, donde empezamos a hacer psicoterapia, pero tuvo que previamente ser medicada, porque su depresión era muy grande y alcanzaba un nivel de perder el sentido de la realidad, lo que los psicólogos clínicos y psiquiatras llamamos el nivel psicótico. ¿Qué es el nivel psicótico? Un nivel psicótico es un poco eso. La persona empieza a tener síntomas, delirios. Síntomas es lo que la persona siente y signos es lo que se ve. De pérdida del sentido de la realidad, la persona empieza a hablar sola, a hablar de cosas que no existen. Sí, pues. Se empieza a perder el sentido de la realidad y ella estaba en un nivel psicótico. Entonces hubo que medicarla y hacer psicoterapia con ella. Afortunadamente, un dato que debo agregar es que esta prima tenía una orientación sexual, esta prima era homosexual. Okay. Y cuando ella se entera del cuento completo, es que el problema era que esta su mamá real, o sea, que ella no era su prima y que era homosexual, había sido víctima de una violación. Y ella era el resultado de esta violación. Este caso está narrado en mi primer libro, Teorías de la Psicoterapia. No recuerdo exactamente en qué capítulo, pero fue un caso duro porque había mucha culpa, resentimiento y no lograba acomodar el nuevo conocimiento sobre su persona. O sea, aceptar todo lo que estoy narrando fue prácticamente un estrés postraumático. Que deja a la persona, el estrés postraumático, dicho sea de paso, puede ser un evento de este tipo, puede ser un evento mucho más grande, claro. Puede ser un evento, accidentes, etcétera, pero cómo algo tan psicológico puede crear un trauma en una persona, es a mi parecer muy interesante, ¿verdad? Definitivamente. Este caso estuvo como un año en terapia, mejoró mucho. Al cabo de los 6 meses ya se le retiró la medicación, aprendió a afrontar esta situación, aprendió a reacomodar el trauma, ¿verdad? Que es eso un poco lo que hace la psicoterapia, ¿verdad? La persona aprende a reacomodar el evento que creó el trauma. Un trauma es un poco esa herida psicológica que queda en la mente, ¿verdad? Y que si no la trabajamos o tratamos de superarla por algún medio puede quedar durante muchos años y puede afectar nuestra vida posterior, saboteando todo lo que hagamos, ¿verdad? Entonces, aquí hay varias palabras clave. Estrés postraumático, trauma, psicoterapia. ¿Qué es una psicoterapia? Una psicoterapia es el tratamiento verbal que se puede ampliar también utilizando deportes, yoga, tai chi, qigong, etc. Canalizarla. Sí, pero lo esencial es técnicas verbales que pertenecen a varias escuelas.
Claro. como las terapias cognitivo-conductuales, las terapias gestálticas, las terapias psicodramáticas, etcétera, etcétera. Claro. Muy bien. Y de hecho, de eso quisiéramos hablar un poquito más, el hecho de la importancia de por qué hablar del estrés postraumático. Muchas veces creemos que es un tema que quizás todos en algún momento pasamos, pero lo hacemos de menos o decimos, no, ya va a pasar, ¿no? Y no, yo creo que hay que ponerle un poquito más de atención a esto y ver de qué manera, por ejemplo, hay muchas veces que hay como frases, ¿no? Que dicen, no, el hecho de decir, por ejemplo, me asusto con facilidad, después de haber vivido un trauma, se asustan con facilidad o no quieren ir a esos lugares que le recuerdan a ese pues, episodio de su vida, ¿no? Y creo yo que hay que tomarle como la referencia o la importancia, ¿no? Sí. ¿Verdad? Sí. Y a eso también, ¿por qué es importante hablar de esto? ¿Por qué cree usted que es importante? Porque no solo es hablarlo y decirlo, sino también tener empatía, comprensión con las personas que viven estos tipos de traumas. A ver, creo que aquí en lo que me estás planteando, Doris, Ajá. hay como que varias preguntas. Sí. Es importante llegar a psicoterapia para trabajar el trauma. Creo que ya quedan bien claros los dos términos. Sí. ¿Por qué motivo? Como tú dices, si una persona dice no, ya va a pasar, o por ejemplo, casos que he tenido acá en Guatemala, que han sido mujeres que han sido víctimas de violaciones sexuales o de abuso lascivo, que son dos cosas distintas. O sea, aclaremos un poco desde la psicología clínico-forense. Un abuso lascivo es simplemente cuando a una mujer la tocan o fue tocada, ¿verdad? Sí. Fue manoseada, y ya una violación sexual implica que hubo una penetración. Entonces, Sí. las dos formas van a dejar esta secuela de trauma. Okay. Porque es importante que estas mujeres lleguen a terapia y descarguen esto, o sea, hagan lo que se llama la reacción y la catarsis, que la catarsis, sé que el público en general sabe de qué se habla, que significa hablar de cosas que te pesan y te duelen, ¿verdad? Y catarsis en psicoterapia es un poco eso mismo, es verbalizar en terapia el trauma o el foco dinámico. Es necesario. Claro. Porque si no, ¿qué ocurre? En el cerebro existen dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Está demostrado científicamente por neuropsicólogos norteamericanos y neuropsicoanalistas que el trauma queda en el hemisferio derecho. Si el trauma no es descargado en terapia, el trauma se va a cronificar en el hemisferio derecho y se va a seguir replicando en los próximos tiempos. Claro. Entonces la persona va a quedar un poco como que privada de esa energía que tenía antes, va a ir involucionando, va a ir cortando sus relaciones sociales. Sí, pues. Y cuando quiera o necesite tener una relación de pareja, esto se va a convertir en un problema si no tuvo un tratamiento psicoterapéutico antes, porque es casi imposible que él, que venga detrás, haga de psicólogo, de pareja y de psiquiatra. O sea, sí, totalmente. Todas las mujeres que han sufrido un evento de este tipo deberían ir a terapia y trabajar todo esto, porque si es posible trabajar esto, si es posible superarlo, ¿verdad? Y es posible tener una vida bastante sana. Sí, y es cierto, ¿verdad? Yo creo que las personas con este tipo de traumas o trastornos les queda un miedo, un temor de seguir a la vida como tal, ¿verdad? Y si hablamos de mujeres, también va enfocado a adolescentes, dependiendo, ¿no? A hombres también, no solo afecta, pero tal vez profundizamos un poquito el tema en mujeres porque están más vulnerables ante la sociedad, ¿no? Y eso pasa muchas veces, poder ir viendo que la terapia como tal es invitarlos a que tengan este espacio tan fundamental en la vida del ser humano. Ir a terapia es como la canasta básica, ¿no? ¿Qué piensa usted, doctor? Sí, yo siento que la conciencia de ir a terapia en Guatemala ha aumentado en los últimos 17 años que yo estoy acá. Yo lo he visto en las clínicas, incluso hay muchos hombres llegando a terapia. Cuando antes no era así, no era normalizado. Tú sabes, el machismo, que yo no tengo que ir a terapia, eso de ir a llorar con alguien más, eso es cosa de mujeres. No, los hombres pasan también por abusos físicos, por abusos psicológicos, incluso por abusos sexuales. Claro. Y muchos hombres han sido abusados, y no solo por otros hombres, sino también por mujeres.
Lo que pasa es que casi nadie habla de esto porque no quiero hablar de que fui abusado por una mujer. Es casi que... Qué vergüenza. Mi hombría, ¿a dónde va a parar? Pero Sí. todas esas cosas te las encuentras en terapia. Totalmente. Me pasó esto hace años y no sabía si venir a contarlo, pero alguien me dijo, sí, tienes que ir a contarlo. Contar lo que es hacer la famosa catarsis no es exactamente desprenderse para siempre, pero te va a ayudar mucho. Claro. Porque a tantas veces que tú hagas este desprendimiento en terapia, se va a liberar ese hemisferio derecho, de ese trauma que tú estás cargando, ¿verdad? Eso es tan necesario que las personas en general aprendan que ir a terapia es para ser más sano de lo que somos. Y a todo el que algo le pese y tenga elementos de un trauma, debería ir. Claro, definitivamente. Y creo que con eso queremos invitarlos a que vayan a terapia. Yo creo que es una actitud de valentía a las personas que van a terapia. No es algo de vergüenza o decir, ay, qué pena decir que voy a terapia. No, es de valientes hacer eso, reconocer que necesito esa parte. No es como ir al doctor. Muchos vamos al doctor cuando estamos con algún síntoma, pero al psicólogo o con el profesional de salud mental es menos, ¿no? Va por ahí. Quiero, Sí. si me permites, Sí. narrar brevemente otro caso de un hombre. Ujú. Hace años atrás, alguien que no era mi paciente exactamente, en ese momento era mi taxista, me hizo una consulta, me dijo, mire, usted es psicólogo, ¿verdad? Sí. ¿Usted se ocupa de problemas clínicos? Sí. Es que fíjese que a mí me pasó hace un tiempo atrás que yo fui bajo presión de pistola por una mujer, tuve sexo con ella a la fuerza. Y es algo que no es tan creíble, ¿no? De pronto me quedé así. Ajá. Sí. ¿Qué es esto? Cuando lo comenté en discusiones de caso, aquel caso, algunos varones así como que se rieron, pero después di más elementos. Claro. Estábamos en la maestría de psicología forense, yo estaba dando clase en ese momento acá en la universidad. Algunos varones se rieron, pero las chicas dijeron, eso también es violación. Totalmente. O sea, de un hombre a una mujer a punta de pistola en contra de la voluntad de la otra persona es violación. Y es estrés postraumático y es trauma. Estuvo sin salir a la calle meses. Y cuando subía a una mujer, empezaba a temblar. O sea, esto lo cuento porque es una cosa inusual. Claro. No estamos acostumbrados a escuchar estas cosas. Totalmente. Porque los hombres silenciamos el trauma. Nos tragamos eso y Sí. después te puede hacer un daño al cuerpo terrible en forma de una reacción psicosomática o una enfermedad crónica. O sea, Sí, no hemos sí. conectado lo que nos pasa a nivel de soma con lo que ocurre a nivel de la mente. Y eso recibe el nombre de trastornos psicosomáticos. Es que estoy constantemente enferma del estómago. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Mm. No sé, he peleado mucho con mi pareja en los últimos 6 meses. ¿Cuánto has peleado casi todos los días? La gente no asocia que se esté enfermando el estómago precisamente porque ese impulso psíquico negativo va a parar a ese órgano. Otras personas enferman del corazón, otras personas les salen rash de piel, otras personas enferman de cefalea. Entonces, todos estos trastornos psicosomáticos son por problemas y a veces traumas que uno no habla. Súper interesante. Sí, y identificarlo es válido. O sea, decir, ¿por qué me duele la cabeza? Ir con el profesional para que me oriente, saber qué hacer, ¿no? Es importante. A partir de esto, también hablar un poquito, en términos generales, ¿qué es trastorno de estrés postraumático? Bueno, en psiquiatría existen varios manuales. En algunos contextos se utiliza la CIE-10 Ajá, ya. o el llamado el CIE-10, yo le llamo la. ¿Ah, sí? Está también la GLAD, que es la Guía Latinoamericana de Diagnóstico Psiquiátrico. Y está el DSM-5, el Manual de Diagnóstico de la American Psychiatric Association. Guatemala utiliza mucho el DSM-5. Sin embargo, en todos ellos hay un acápite que habla de estrés postraumático. Bueno, estrés postraumático y trauma. O sea, hay que tener en cuenta que estrés postraumático y trauma van de la mano. La mayor parte de las personas que presencian o sufren un evento que desborda sus recursos y en ese momento los deja en un shock,
ya estamos hablando de lo que se llama un estrés postraumático. Según yo, un poco todo lo que he aprendido de todos los profesores que me enseñaron y en mi práctica, ¿verdad? Salir de un estrés postraumático es complicado. Hay técnicas como el debriefing, que se utiliza mucho en catástrofes, ¿verdad? Naturales. Sí. O personas que han perdido a otras, como pasó en Guatemala hace un tiempo, cuando se desbordaron los ríos y de pronto se llevaron mi casa con mi esposa y mis hijos adentro. Qué fuerte, sí. Esto es un estrés postraumático debido a causas naturales. Sí. Ese hombre está aquí. Y súmale el duelo. O sea, aquí hay varias cosas. La pérdida. No todos los estreses postraumáticos, por eso hay una gama variada que tiene unos códigos, ¿verdad? Incluso ahora, en la última clasificación, que es el CIE-11 o la CIE-11, que pertenece a la OMS o Organización Mundial de la Salud, aparece la CIE-11. La CIE-11 es europea, pero es muy válida para países como Cuba, México, Argentina, países latinoamericanos, ¿verdad? La CIE-11 ya reconoce un término que durante mucho tiempo no aparecía en los manuales, el de trauma complejo. Las personas que portan un trauma complejo, para decirlo de una manera que se comprenda a nivel general, son personas que el sufrimiento ha sido tan intenso y el sufrimiento duró tanto tiempo. Imaginemos una persona que fue violada por 10 hombres. Qué fuerte. Esto ya no es un estrés postraumático, esto es un trauma complejo. Okay. Aquí hay que ir a terapia, ser medicado, hay que evaluar las funciones del yo. La persona está en la realidad o se fue de la realidad. Porque el estrés postraumático te puede sacar de la realidad y puede regresar y puede crear reacciones de disociación. O sea, la disociación no es más que perder la conciencia por momentos y de pronto aparecer aquí no saber cómo llegaste, aparecer en la U no saber cómo llegaste, aparecer en tu casa y no recuerdas cómo llegaste. O sea, un poco hay que mencionar estos términos para poder entender. Guatemala tiene casos de trastorno de trauma complejo, claro. Totalmente. Claro. Sí, más con estos problemas que han suscitado a nivel de desastres naturales, ¿no? Personas que han sido abusadas durante años. Personas que han sufrido 1, 2, 3, varias violaciones. Te encuentras en clínica mujeres que de pronto su primera pareja le pegaba y la violaba detrás, y la segunda pareja también la violaba, le pegaba y la violaba detrás, y tú dices, ¿qué es esto? Esta mujer ha sido abusada durante 15 años. O sea, eso ya todos estos agravantes nos llevan a lo que se conoce con el nombre trauma complejo. Entonces, no todos los traumas, como estamos entendiendo, son iguales. O sea, hay que hacer una entrevista profunda al paciente para que él dé toda esta información. Claro, gracias. Gracias, maestro. Y para abordar estos temas, ¿qué podemos aplicar? ¿Qué pueden hacer los que nos están viendo? ¿Qué pueden hacer si tienen o identifican algo así? Claro. En primer lugar, pedir ayuda. Creo que el primer punto de repartir qué atención necesita el individuo es el psicólogo, ¿verdad? El psicólogo clínico, psicoterapeuta, observen, psicólogo clínico, psicoterapeuta. O sea, los psicólogos clínicos no es cualquier psicólogo, pero es una persona entrenada en la psicología clínica, en diagnóstico, en lo que se llama la psicopatología, que se trata un poco de aprender a reconocer qué tiene el paciente que llegó a clínica, ¿verdad? Entrevistar a la persona sobre su pasado, ¿verdad? Claro. Valorar si esta persona debe recibir una medicación, eso lo hace el psiquiatra. Nuestra profesión de psicoterapeuta va amarrada con el psiquiatra. Personas que han sufrido un trauma como los que he mencionado, en automático prácticamente deben ser evaluados por un psiquiatra. Porque son gente que tiene toda una gama de reacciones o síntomas psicológicos que van desde la angustia grave, la depresión grave, a una ansiedad psicógena grave. O sea, entonces todo esto necesita de una ayuda, de una medicación para que el cerebro se calme un poco y la psicoterapia pueda penetrar y ayudar. Esto lo estoy diciendo en un lenguaje
muy sencillo, claro, sí, para que se comprenda, sí. porque sé que me está escuchando mucho público que no es doctor en todo esto, ¿verdad? Claro. Son palabras muy técnicas, una jerga técnica. En 2 palabras, o en 3 o en 4, creo que toda la persona que ha pasado por un estrés postraumático debería ir a terapia. Aquí tengo que mencionar otro concepto que va amarrado. Todo esto es el concepto de resiliencia, que implica, que viene del inglés resilience, sí. Y es un término del cual en español nos apropiamos de él porque implica una fortaleza en la persona ante lo que ha sufrido. Claro. O sea, existen personas tan resilientes que pueden superar solas todos estos abusos o eventos duros que han pasado en su vida. Sí. Sí. Definitivamente en los cursos que imparto, ¿verdad? Cuando hablo de psicotraumatología, hay personas que tienen un nivel de resiliencia, otros tienen un nivel medio y otros tienen muy poca resiliencia. Claro. ¿Qué pasa? Que hay una gastada frase de alguien que fue un gran filósofo alemán que se llamó Nietzsche, que dice que aquello que no nos mata nos hace más fuertes, pero por favor, hasta un punto. Porque, bueno, como me decían unos estudiantes, licenciados, ya a esta mujer ya no le puede pasar más nada. Entonces, bueno, sobreviviste esto y sobreviviste esto, pero ¿cuánto más tienes que pasar? ¿Y a cuánto más tienes que probar que tienes una resiliencia alta? Porque la resiliencia también se puede agotar. Y la persona se puede enfermar de una manera grave, incluso se puede llegar hasta morir por todas las cosas que ha sufrido en su vida. Sí. No sé si te... Sí, no, definitivamente. Y sí, totalmente. Y creo yo que para no llegar a esos extremos es importante, volvemos a replicar que un acompañamiento de un profesional en salud mental es básico, sí, ¿no? Para este tipo de traumas. Y no solo eso, sino en diferentes ámbitos de nuestra vida es importante recalcarlo, ¿no? Algo más que quiero agregar, sí, si me permites, es la intervención de los grupos de terapia. Que son básicos, ajá. Y los grupos de autoayuda para mujeres que han sufrido violencia, ya sea social o violencia marital. Hay mujeres que han sido golpeadas por su pareja. A continuación violadas. Es que tenemos el falso, es que él es su esposo, él le pegó y después tuvo sexo y están diciendo que la violó. No, sí la violó, si ella no quería, sí la violó. Eso es un mal concepto que hemos tenido durante muchos años. Claro. O sea, hay que aclarar eso, que cae incluso en un campo forense. Sí, si tu esposa, tu pareja te dice que no quiere, pues no quiere, ahí te tienes que parar. Porque si llega el MP con una denuncia, te cae. Claro. Te cae. Entonces, estas cosas hay que aclararlas porque muchas personas no saben eso. Sí. Y ya para ir cerrando, yo creo que esto da para mucho más. Yo espero tenerlo como invitado muchas veces más, doctor. De verdad, gracias. Es un honor tenerlo. Y ya, para ir aterrizando, un mensaje para la población. Invitarlos a que tengan un poquito más de salud mental, ir a asistir a algún lugar, por favor. Ok, yo quiero decirle a esa gente tan linda que me está escuchando que si alguna vez pasa algo parecido a esto que yo he comentado, ustedes busquen ayuda. No tengan miedo de buscar ayuda. Claro. No tengan miedo de ir al psiquiatra, que también hace psicoterapia, ir al psicólogo, la psicóloga que hace terapia. No tengan miedo. Piensen que ese paso es el primer paso para estar bien en el futuro. Y que nadie que les dañó merece tanto honor para que ustedes nunca vayan a terapia. No, háganse el honor ustedes. Respétense ustedes. Exacto. Porque se lo merecen. Sí, el amor propio que le llamamos, ¿no? Por favor. Gracias, de verdad, muchas gracias. Gracias a ti. No, a usted por estar acá. Y así llegamos al final de este podcast y esperamos verlos en los siguientes. Que estén muy bien. Así llegamos al final de otro episodio de Consulta Psicológica, un espacio de salud mental y bienestar integral. Y recuerden que la salud mental es un viaje continuo. En Consulta Psicológica le daremos información valiosa con herramientas prácticas que puedan ayudarle a alcanzar un estado de bienestar integral. Nos encontraremos en una próxima Consulta Psicológica con la maestra Doris Melissa Parada.
un programa de la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala a través del programa de divulgación del Instituto de Servicios de Investigación Psicopedagógica ICIPS por Universidad 921 FM, conectados con la realidad. Búscanos en las diferentes plataformas de redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok como PsicoUSAC. Hasta pronto.